Vamos a empezar a grabar la clase ya. ¿Hay alguna duda de la clase anterior? Yo no, al menos, profe. Ok. Bueno, vamos entonces a empezar esta clase de hoy. Entonces, en la que vamos a... Bueno, primero les voy a... Vamos a empezar viendo un videíto más o menos introductorio de esta clase y un poco también resumen de la anterior. Si me esperan un segundito aquí esto. Vamos a esperar, me parece que está un poco lento la cosa. Nah. ¿Escuchan? ¿Se escucha, no? Sí se escucha. Sí, algo se escucha. Profe, una Ok. consulta. Esta Sí, es la guía o sea, es la diapo que que usted envié subió ayer. como al Drive. La guía que envié ayer, Ya. digamos, ¿vale? Ok, No, aquí. pero la clase de hoy son unas PPT que están arriba. Sí, es que en realidad están todas ¿Usted las subió? clases del semestre en el Drive. Solo las voy modificando Lo, algunas cosas, ¿vale? Las voy actualizando, pero se actualizan lo que pasa es automáticamente. que si yo cargo el video, se me va a ir al carajo todo, entonces yo voy leyendo, como pasando las diapos, a medida que usted va escuchando, porque tengo solo audio. Ok, Entonces esa era perfecto. mi duda, si era la... Sí, sí, es la misma. Y está el video ahí. Así que lo puedes ver ahí después si lo deseas. ¿Vale? Cuando Ahí. vuelva a Santiago. Ya, ok, sí, no, tranquilo. Vale, ahí va. Un saludo a todos y bienvenidos a un cuarto video del segundo capítulo de química. En esta ocasión vamos a explicar con más detalle lo que es una molécula y un ion, las diferentes formas de cómo podemos expresarlas y por qué son importantes para la elaboración de una fórmula química, ya que si no sabemos esto no podremos elaborar ninguna, obviamente. Sin tardar más, respondamos primero, ¿qué es una molécula? Una molécula es un agregado químico o un grupo de partículas eléctricamente neutro, formado con por lo menos dos átomos mediante enlaces químicos. Estas moléculas, según la cantidad de partículas por la que estén conformados, se clasifican en tres. Las moléculas monoatómicas, como por ejemplo los átomos del grupo 8A, los gases nobles compuestos por un solo átomo, los diatómicos que están conformados por dos átomos del mismo tipo, como por ejemplo el hidrógeno y el oxígeno molecular, que se encuentran en el grupo 6A y 7A de la tabla periódica. Y por último los poliatómicos conformados por más de dos átomos, en este caso está el agua, el amoníaco, el dióxido de carbono y muchos otros más. Un ion, a excepción de una molécula, es un átomo o un grupo de átomos con carga positiva o negativa. ¿Cómo se originan estos iones? Pues mediante la pérdida o ganancia de electrones, sin que se alteren el número de protones. Un ion positivo o catión se origina cuando un átomo pierde un electrón. Esto se manifiesta en la mayoría de los metales, como el sodio, que se lo representa como Na positivo. Un ion negativo o anión es lo contrario de un catión, ya que éste gana un electrón. Los no metales, como los halógenos, son los que tienden a ganar electrones. Entre estos vamos a citar al cloro, que al ganar un electrón su anión se lo representa como Cl negativo. Y si bien, como muchos ya han de conocer, el ion sodio y el cloro forman la sal de mesa, que es un compuesto iónico porque está formado por cationes y aniones. Los cationes y aniones tienen diferente tipo de carga, dependiendo en qué grupo de la tabla periódica se encuentren. Pueden ser +1, -1 o incluso mayores, como los elementos que ves en pantalla. Los iones, al igual que las moléculas, pueden estar conformados por uno, dos o más átomos diferentes, como el ion hidróxido, el cianuro, el amonio y el bicarbonato, a los que también se los conoce como iones poliatómicos al poseer más de dos átomos. Y bueno, ahora sí hablemos acerca de las fórmulas químicas. Las fórmulas químicas sirven para expresar los compuestos moleculares e iónicos por medio de los símbolos químicos, en una proporción en la cual se combinan los átomos. Y existen dos formas de representarlos. La primera es la fórmula molecular y la segunda la fórmula empírica.
La fórmula molecular indica el número exacto de átomos de cada elemento que están presentes en la unidad más pequeña de una sustancia. Así el agua se lo representa con la fórmula clásica y que ya todo el mundo lo conoce, que es el H2O. El hidrógeno molecular representado por H2 y el ozono como O3. Estas representaciones nos indican que, si pudiéramos usar un microscopio altamente potente, observaríamos que la parte más pequeña que conforma el agua tiene un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno, ya que el subíndice indica el número de átomos presentes en la molécula. Cabe mencionar que el ozono y el oxígeno molecular son formas alotrópicas del elemento oxígeno. ¿Y qué es un alótropo?, te estarás preguntando. Un alótropo son formas diferentes de un mismo elemento, como ocurre también con el carbono, que sus formas alotrópicas más comunes suelen ser el grafito, de lo que está hecho la punta de tu lápiz, y el diamante, que observamos comúnmente en las joyerías. Ahora bien, existen varias formas en las que podemos representar de manera gráfica a las moléculas, y tener una idea de cómo se verían tridimensionalmente en el espacio. La forma más sencilla de representar gráficamente las moléculas es con la fórmula estructural, que muestran cómo están unidos entre sí los átomos. Las otras dos formas más comunes que se pueden encontrar en los libros de química son el modelo de esferas y barras, y los modelos espaciales. La diferencia entre estos dos es que el primero se exageran los enlaces químicos para que se puedan diferenciar de los átomos. En el segundo modelo no podemos observar los enlaces químicos, pero en cambio nos permite ver la diferencia de tamaño de los diferentes átomos que conforman la molécula, para así darnos una perspectiva más cercana de su verdadera estructura. Aparte de la fórmula molecular, también tenemos la fórmula empírica, que es una versión simplificada de la fórmula molecular. Por ejemplo, la hidracina, que se utiliza como combustible para cohetes, tiene la fórmula de N2H4, que si lo tratamos de expresar en números enteros menores, nos quedaría NH2. Obviamente lo que se ha hecho es una simplificación entre estos dos números. Así ocurre también con el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, de fórmula H2O2, que el factor común en este caso sería 2. Se simplifica y su fórmula empírica quedaría H. Perdón. Átomos de cada elemento que están presentes en la unidad más pequeña de una sustancia, pero en cambio nos permite ver la diferencia de tamaño de los diferentes átomos que se encuentran unidos formando un cubo. Ahora, para las fórmulas de los compuestos iónicos, estas por lo general son las mismas que las fórmulas empíricas. ¿Por qué motivo? Para entenderlo mejor, tomemos como ejemplo el cloruro de sodio. En su estructura molecular no encontrarás un ion sodio ligado a un ion cloro. Todos estos átomos se encuentran unidos formando un cubo. En esta estructura los átomos de sodio se encuentran rodeados por 6 átomos cloro, uno arriba, otro abajo, uno adelante, otro atrás, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Y a su vez el cloro se encuentra rodeado por 6 átomos de sodio distribuidos de la misma manera. Y este arreglo de cationes y aniones ocurre de tal forma que hay una igual proporción de iones sodio e iones cloro, con lo que el compuesto queda eléctricamente neutro. Así también existen otros compuestos iónicos con estructuras similares o diferentes de esta. Ahora bien, para que un compuesto iónico sea eléctricamente neutro, la suma de las cargas del catión y del anión deben ser igual a 0, y su fórmula se expresa normalmente con la fórmula empírica. Así que los subíndices deben reducirse a las proporciones más pequeñas posibles. Bien, ahora ¿cómo se logra todo esto? Te lo explicaré con 3 ejemplos. Para formar el bromuro de potasio necesitaremos el ion potasio con su carga más 1 y el ion bromo con su carga de menos 1. Obviamente, al ser signos contrarios, la suma se convierte en una resta. A esto me refería con lo que la suma tenía que dar igual a 0. Al final, el bromuro de sodio nos quedaría como KBr sin escribir subíndices. Bien, esta fue muy sencilla. Ahora veamos qué pasa con el yoduro de zinc. El zinc tiene valencia de más 2, mientras que el yodo es de menos 1. Obviamente el resultado de la resta no nos quedará igual a 0. Para eso tendríamos que duplicar la carga del anión yodo. Al multiplicarlo por 2, esta carga nos quedará menos 2. Este multiplicador lo colocamos como sufijo en el yodo. Y ahora sí, la suma total nos dará igual a 0. Para el tercero y último, el óxido de aluminio, el aluminio tiene una carga de más 3 y el oxígeno una carga de menos 2.
Ambas cargas tienen un valor numérico mayor a 1, obviamente sin tomar en cuenta el signo. Para no complicarnos el asunto, lo que haremos será este tipo de cruce. Ahora cuando multipliquemos estos sufijos con las cargas correspondientes de cada átomo, para el aluminio nos quedará 6 positivo y para el oxígeno nos quedará 6 negativo. Al realizar la resta, ahora sí nos quedará como resultado igual a 0. Y esta sería la fórmula final del óxido de aluminio. Este último método es el más común. Si sientes que te confundes con los otros dos, realiza mejor el tercero. Así estarás más seguro al momento de formular. Y con esto ya tenemos la noción principal para construir las diferentes fórmulas químicas que existen. Pero el resto de explicación lo dejaremos para el otro video. Si crees que el video te ha sido de ayuda, no dudes en compartirlo. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Como pueden ver, el video lo que hace es un pequeño resumen de lo que nosotros ya hemos visto en clase y nos introdujo a la siguiente parte, que es la que vamos a ver hoy. ¿Vale? Vamos a ir... Una pregunta, Sí, claro. que hasta ahora no había caído en eso, de que por un momento vi que había un oxígeno que era negativo, pero que el subíndice era de 3. ¿Qué quiere decir? ¿Que son 3 moléculas de oxígeno negativas? No, bueno, lo que pasa es que vamos a ir a partir de hoy, o sea, a partir de ahora vamos a ir identificando algunas cosas. Por ejemplo, no todos los compuestos o todas las moléculas se van a formar a partir de un átomo negativo y un átomo positivo, ¿vale? A veces basta con que estos tengan una cierta atracción electroquímica y eso hace que compense la falta de electrones. También se puede llamar una nube eléctrica. ¿Okay? No todos los compuestos van a formar, digamos, enlaces químicos. ¿No? Pasa algunas cosas particulares, digamos, en los compuestos, en donde, por ejemplo, el hidrógeno molecular H2 forma una molécula, ¿no? Tengo H2, perdón. No. Tengo que el hidrógeno siempre es positivo. Y tengo que otro hidrógeno, casi siempre yo lo puedo encontrar así como catión. ¿Vale? Pero recordemos que el hidrógeno molecular es H2, lo cual si yo tratara de sumar estos dos, no me va a dar una molécula neutra. Bueno, particularmente pasa que átomos donde tienen un electrón, si yo pienso en que el hidrógeno tiene un electrón, y si tengo dos hidrógenos, ambos tienen un electrón, y estos dos pudiesen compartir su electrón, estos dos electrones me queda lo mismo que tener un átomo de helio, en donde el helio tiene dos electrones. En realidad, la distribución de esos dos electrones sería, digamos, así. Y este átomo, al ser estable, lo que provoca es que esta molécula de hidrógeno se parezca a esta de acá. Y por eso es que el H2 existe y está estable, porque es como que si fuese un helio. No es lo mismo, pero esta mezcla que estamos viendo acá permite que el H2 o el hidrógeno molecular se parezca al helio y con eso se estabilice. Y eso va a pasar en todos los átomos. Todos los átomos van a tratar de juntarse con otro átomo para parecerse a un gas noble. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, profe. Usualmente pasa en todos los gases que tienden a ser moléculas diatómicas que
para estabilizarse. Ajá. El oxígeno es O2, el nitrógeno es N2, Así es. el hidrógeno H2. Así es, como dice Daniel creo que es cierto, claro, en los átomos que son gaseosos y las moléculas, digamos que los átomos cuando forman moléculas gaseosas tienden a unirse y a formar moléculas diatómicas. Esto pasa con como bien él decía, con el hidrógeno, con el oxígeno, que es O2, también el ozono, que es O3, con el nitrógeno, que es 2. Entonces, si nos vamos a la valencia o aquí lo que tendríamos que mirar es cómo es su configuración electrónica y cuántos electrones les faltan para parecerse a un gas noble. Entonces, en eso, tanto el nitrógeno como el oxígeno y como el hidrógeno se comparten sus propios electrones. Como les mostré en el caso del hidrógeno, el hidrógeno tiene un electrón, este otro hidrógeno tiene el otro electrón, estos electrones se unen, ¿vale? Entonces forman este H2, y este H2 es muy parecido a lo que yo encuentro en el helio, en donde el helio tiene 2 electrones que están apareados, están en la misma órbita. Entonces lo que hizo el hidrógeno fue cada uno de sus electrones que tenía cada hidrógeno, lo compartió, hizo que giraran en una órbita común y se formó este H2 molecular que emula al helio. ¿Vale? Bueno, pero bueno, eso también nos permite un poco, digamos, dar una primera vista a por qué los átomos o por qué existen las moléculas y las moléculas neutras, digamos, para qué existen, y tiene que ver con que las moléculas y los átomos, sobre todo, lo que intentan es formar compuestos neutros que se parezcan y que ellos obtengan una configuración electrónica parecida a la de gas noble. Y todos los compuestos, o la mayoría de los compuestos de las moléculas que vamos a que vamos a encontrar en la naturaleza, se encuentran unidas a otras porque es su forma de compensar esta deficiencia de electrones o llegar a una configuración en donde los electrones internos se parezcan a la de un gas noble. Bueno, en base a eso, y considerando eso, es que existe la nomenclatura, y que la nomenclatura es por decirlo así, el cómo yo llamo a las moléculas. Y a partir de ese nombre, lo que me indica es cómo este átomo se está enlazando o uniendo a otro átomo, formando un compuesto que sea neutro, principalmente. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros tenemos en nomenclatura, o con respecto de nomenclatura, que son los nombres de los compuestos, tenemos dos tipos de nomenclatura. Una es la nomenclatura orgánica, que la orgánica principalmente son los compuestos en base a carbono. También la orgánica muchas veces se considera como la química del carbono, en donde los compuestos en base a carbono están, valga la redundancia, compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, ¿vale? Pero principalmente, o el más importante acá para identificarlo como un compuesto orgánico, es el carbono. Okay, la otra forma o la otra familia de compuestos que nosotros estudiamos en la química son los compuestos inorgánicos, que también se llama química inorgánica. Bueno, en la orgánica, en los compuestos orgánicos, también está la química orgánica, ¿no? Son las dos grandes ramas de la química. Bueno, en la química inorgánica, entonces, son todos aquellos compuestos que se forman, digamos, principalmente, o en realidad que se componen, o componen moléculas donde el principal, o el átomo principal, no es el carbono. Digamos que hay algunos casos en donde sí hay moléculas que tienen carbono, pero no son consideradas como moléculas orgánicas. Por ejemplo, esta molécula que está acá, ¿no? El tiocianato,
no es un compuesto orgánico, pero, por ejemplo, el amoníaco, digamos, a pesar de que tiene nitrógeno y oxígeno, que son las condiciones de ser un compuesto orgánico, al no tener carbono, también se considera como un compuesto inorgánico. Entonces hay algunas salvedades. Bueno, pero en este caso, o en esta clase de hoy, nosotros nos vamos a centrar más en los compuestos inorgánicos, que por lo regular son los que más nos interesan. Por lo menos en el área de la geomensura, digamos, se van a topar con más compuestos inorgánicos que orgánicos, y seguramente los ambientales también. Bueno, pero sin más allá nos vamos a centrar hoy en la nomenclatura inorgánica. Ok, ¿cómo se nombran también los compuestos? ¿O qué tengo que considerar al nombrar un compuesto en la nomenclatura? Bueno, es su estado de oxidación o su número de oxidación, que es también designado por las siglas EO, estado de oxidación. Bueno, ¿qué es el estado de oxidación? El estado de oxidación es la carga eléctrica neta que presenta un átomo en una molécula o ion. Digamos, por ejemplo, el hidrógeno, al tener un electrón, su estado de oxidación, digamos, es +1. ¿No? Tiene un electrón, yo lo podría considerar como +1. Pero, bueno, vamos a ver que en algunas partes va a estar como +1, pero principalmente va a estar como -1. ¿Vale? Vamos a ir haciendo aclaraciones respecto a eso un poquito más adelante. Ok. Digamos que con las reglas que nos pueden ayudar a designar los estados de oxidación de los elementos, nosotros tenemos que estar, o tenemos que fijarnos en que sus valores, primero que todo, pueden ser negativos o pueden ser positivos. Y un elemento puede tener uno o más de un estado de oxidación. Vamos a encontrar que hay incluso compuestos que tienen 4 estados de oxidación. ¿Qué quiere decir con los estados de oxidación? Bueno, que, digamos, tiene más de un electrón para compartir, o dentro de su configuración electrónica, le faltan electrones para llegar a la configuración de un gas noble. Vimos algunos ejemplos en la clase pasada, digamos, de cómo fijarnos en que si un átomo comparte ese electrón o lo recibe. Tal fue el caso del sodio con el cloruro, ¿se acuerdan? Cuando revisamos el cloruro de sodio. Bueno, también algunos elementos libres que no están combinados, su estado de oxidación es 0. Estos son principalmente los gases nobles, ¿vale? Pero, por ejemplo, el hidrógeno, en la mayoría de sus compuestos, va a estar con estado de oxidación +1. ¿Qué quiere decir que es +1? Que el hidrógeno, este electrón, que nosotros sabemos que el hidrógeno tiene, que tiene un electrón, regularmente lo cede. ¿Vale? Por lo tanto, lo que queda es que, por así decirlo, queda con una configuración como de 0, ¿no? de 0 electrón. Y con eso, digamos, al unirse con otro compuesto, se estabiliza. Después, cuando hagamos también configuración electrónica, o sea, digamos, las dibujemos las moléculas con las representaciones de Lewis, que va a ser un par de clases más adelante, lo vamos a poder dimensionar de mejor forma. ¿Vale? Bueno, el hidrógeno siempre es +1, o casi siempre es +1, excepto cuando está formando hidruros. Esto es cuando se junta con un metal, por ejemplo, la plata, el sodio, qué sé yo. Bueno, acá nos dan 3 ejemplos de el hidrógeno. Bueno, a veces vamos a tener que más o menos dimensionar que yo tengo una molécula, y si yo me sé el estado de oxidación de una de esas 2 moléculas, puedo intuir la del otro elemento. Por ejemplo, nosotros tenemos la primera molécula, nos vamos a fijar. La primera molécula tiene aluminio y tiene hidrógeno.
También lo dijo en el video, se adelantó un poquito, el estado de oxidación del hidrógeno, del aluminio, perdón, siempre es más 3. ¿Vale? Y el hidrógeno, como en este caso el aluminio es más 3, el hidrógeno actúa como negativo. ¿Por qué? Porque necesitamos compensar esas cargas eléctricas que son positivas, ¿vale? O este estado positivo. Entonces, como el aluminio es más 3 y el hidrógeno es menos 1, porque tiene la posibilidad de solo ceder un electrón o de recibir un electrón, lo que va a hacer el hidrógeno es, digamos, va a ser que cada hidrógeno o una cierta cantidad de hidrógenos pueda compensar la carga del aluminio. Entonces, lo que se hace regularmente, para entenderlo fácil, es que la carga del aluminio se denota como su índice en el hidrógeno, quedando de la siguiente manera. AlH3. ¿Qué produce eso? Que como tengo 3 hidrógenos y cada hidrógeno es negativo, tiene una configuración negativa, ¿no? Lo que hace es compensar la carga de esos 3 teniendo 3 hidrógenos. Entonces, en teoría, lo que tenemos es un Al3 más con un H3 menos. Esto es lo mismo que decir, como también lo decía en el video, tengo un átomo de aluminio que es más 3 menos 3 átomos de hidrógeno que son menos 1, perdón, más. Esa es la suma total, ¿no? Bueno, esto hace que 3 por 1 sea 3 positivo y 3 por menos 1 sea 3, menos 3, más 3 menos 3 da 0. Entonces, por eso que este compuesto es, digamos, es neutro. Y lo veo en el siguiente compuesto, donde tengo calcio y tengo 2 hidrógenos. Ya vimos que el hidrógeno siempre cuando está unido a un metal está como negativo. Entonces yo puedo decir que, bueno, este calcio está unido a 2 hidrógenos que yo sé que el hidrógeno es negativo. Por lo tanto, puedo intuir que la carga del calcio es más 2. Eso sería una forma de verlo. Otra forma de verlo es, considerando ese subíndice, poniéndolo acá arribita y diciendo, bueno, como yo sé que el hidrógeno es negativo, lo que tengo entonces es que, y como existen 2 átomos de hidrógeno que tienen que compensar al calcio, entonces tengo que el calcio es más 2 y el hidrógeno, que son 2, es menos 1. ¿No? Y ahí también podría tener el mismo análisis. Esto lo estoy haciendo un poco al revés, ¿vale? Estamos mirando desde la composición de una molécula, encontrando los estados de oxidación de los átomos que están en esa molécula. Finalmente, en el caso de la plata, que está unida al hidrógeno, tenemos un átomo de plata y uno de hidrógeno. Por lo tanto, aquí es fácil intuir que el átomo de hidrógeno, de plata, perdón, tiene una carga positiva y que el de hidrógeno tiene una carga negativa, ¿no? En este contexto, ¿tienen alguna duda de cómo encontrar las cargas de los átomos? Muchachos, ¿alguna duda? ¿Al estado de oxidación? Sí, profesor, yo tenía una duda con el último ejemplo. Dime.
con la plata y el hidrógeno, porque la plata tiene estado de oxidación 1 y 2. Ajá, Y acá se considera como 1, ¿no? Porque es una claro, excepción. Ya. sí, porque mira, cuando el hidrógeno, fíjate en esta frase, que también son consideraciones que tenemos que sabernos un poco de memoria, ¿no? Que el hidrógeno, cuando está unido o está formado a un metal, siempre actúa con -1. Ah, ya, por eso siempre En este caso, como la plata es un metal, el hidrógeno siempre va a estar como menos. automáticamente Así con es, carga -1. así es. Entonces, para compensar automáticamente, el otro tiene que tener carga positiva. Ajá, así es. Ahí está. Gracias, profesor. No hay de qué. Por ejemplo, ¿en qué caso es lo contrario? Bueno, nos vamos a fijar que cuando tenemos agua, H2O, primero, fíjense, el hidrógeno no está a la derecha, está a la izquierda del átomo. Eso es un primer indicio. Segundo, el oxígeno, cuando está a la derecha en una molécula, siempre está con estado de oxidación, perdón, lo voy a anotar bien, con estado de oxidación 2 Menos, menos -2. o -2. Entonces, por consiguiente, en esta molécula, lo vamos a poner así, en esta molécula el hidrógeno está como positivo, Como H positiva, ¿no? como H+, exacto. Y como tiene que compensar estas dos cargas negativas del oxígeno, necesito 2 átomos de hidrógeno. Por eso es H2O. Ah, ahí Así está. también lo puedo ir dimensionando. Ok, entonces, bueno, y acá un poco me adelanté mostrándole el ejemplo del agua, porque el oxígeno también en la mayoría de sus compuestos es -2, pero tiene algunas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? En los peróxidos está con estado de oxidación -1. Entonces, así como el hidrógeno, digamos, puede tener estado de oxidación +1 o -1, dependiendo si está unido a un metal o no, el oxígeno también puede tener más de un estado de oxidación, que en este caso es -2 o -1. Ejemplo, ya vimos el agua, H2O, en donde vimos que el hidrógeno es positivo, ¿cierto? Y el oxígeno está actuando con su carga -2. Recuerden, siempre cuando tengo una duda, veo la molécula, lo que puedo decir o lo que puedo mirar es que esto debería ir arriba. Y como aquí hay un 1 que no se anota, este va arriba del otro. ¿Vale? Hay como varias formas de intuir cómo son los estados de oxidación de una molécula. Entonces estábamos mirando el agua, H2O. Pero si nosotros lo miramos, cuando forma el H2O2, que es el peróxido de hidrógeno, conocido como agua oxigenada, nosotros tenemos que hay un 2 acá y un 2 acá. ¿Qué me está diciendo eso? Que tanto el hidrógeno como el oxígeno tienen un estado de oxidación de 1, pero con distintos signos, ¿no? En el caso del hidrógeno sería H+, y en el caso del oxígeno, H-. ¿Ven? Otra vez, yo podría reemplazar o cruzar los números y me quedaría como que fueran 2 y 2, pero en realidad lo que tengo es esta situación, que el oxígeno ya no está actuando como con estado de oxidación -2, sino que está con estado de oxidación -1. Y esto es, digamos, es una particularidad que tiene el oxígeno cuando forma peróxidos. Bueno, acá nos estaban dando algunos ejemplos, por ejemplo, cuando ya vimos el del agua, por ejemplo, veamos ahora el litio es Li2O, fíjense, otra vez tengo un 2 acá, por lo tanto puedo intuir que el oxígeno está actuando en estado de oxidación de -2. Además, es un óxido, por lo tanto, está más claro, digamos, o es más fácil de analizar. Entonces, el litio,
Bueno, a lo mejor no lo sé, pero ya analizamos que el oxígeno sí o sí tiene estado de oxidación -2, y este numerito de acá abajo me va a decir, bueno, si tengo que compensar dos cargas de el oxígeno, lo más probable entonces es que como hay dos átomos de litio, el litio esté actuando como o con su estado de oxidación +1. Y con eso queda compensada la carga, digamos, y esta molécula es neutra. Profe, ¿Sí? tengo una duda con respecto a lo que dijo del agua oxigenada. Si se supone que el oxígeno le faltan 2 electrones, ¿cierto? Para completar los 18. Ah, Entonces, y y necesita dos átomos de hidrógeno para que se compartan los electrones, ¿cierto? ajá. Entonces, eso quiere decir que cada cada átomo de hidrógeno le presta el electrón al oxígeno para que él complete los 18 Así y el es. hidrógeno quede con los dos del helio. Ajá. Y el Hay agua, algunas, digamos que a veces se puede tomar así, hay otras veces que simplemente es por compensación de carga eléctrica. O sea, hay, digamos, los iones se pueden compensar compartiendo electrones, o un átomo puede atraer los electrones del otro. ¿No? y- y ahora. Pero entonces, el O2, ¿por qué el oxígeno queda con carga más que O2? ¿Por qué? O Con dos ese más, ejemplo, no, queda, H2O2. H2O2. Bueno, para eso podríamos evaluarlo a partir de la configuración electrónica. El oxígeno, ¿cuánto es 16. el 16, ¿no? Ok, si el oxígeno es 16, yo lo que tengo es un S2, 2S2, 2P6, 3S2, ahí tengo 2, 4, tengo 10, entonces sería el último 3P4, ¿cierto? Sí. Ya. Lo que estaría pasando ahí es que si yo lo quiero, después vamos a ver esta representación que es un poco más particular. Si yo lo que quiero representar es que al oxígeno le faltan dos electrones, lo que puede pasar es que al estar el oxígeno unido, por ejemplo, a aguas, de esta forma, lo que puede pasar es que otro oxígeno también se aproveche de eso y estos electrones que están aquí Ah, disponibles empiecen a hacer una especie de ah, compartirlo, ¿vale? Pero son como cosas particulares. Ya claro. después lo vamos a ver cuando veamos la estructura de Lewis, lo vamos a dimensionar bien, ¿vale? Por ahora nos vamos a quedar con esto de que el oxígeno, cuando forma óxidos, está formando, digamos, está con estado de oxidación -2, y cuando está en peróxidos, está con estado de oxidación -1, ¿vale? Vale, profe. Lo- Después lo vamos a ir solucionando más esa cosa. Bueno, y acá tienen, por ejemplo, los peróxidos. Aquí nos muestran los dos tipos de moléculas. Vale. ¿Qué otras cosas yo puedo, digamos, puedo memorizar respecto a los estados de oxidación o interpretar? Es que los metales alcalinos del grupo 1 tienen estados de oxidación +1. O sea, si yo tengo la tabla periódica, ¿cierto? Esta casita, todos los que están en esta zona tienen estado de oxidación +1. Y los que están al lado tienen estado de oxidación +2. Bueno, todavía no aparece el dibujo. Ahí sí. ¿Lo alcanzaron a tomar o lo repito? Si yo lo alcancé a tomar, No. Entonces, si recuerdan, teníamos esto en la tabla periódica. Estos son los del grupo 1A y estos los del grupo 2A. Está un poquito lento el internet. Ok. Bueno, entonces todos los que están en el grupo 1A
y los que están en el 2A, los del grupo A tienen estado de oxidación más 1, los del grupo A 2A tienen estado de oxidación más 2, y el aluminio, que también lo dijeron en el video, siempre tiene estado de oxidación más 3. ¿Qué otra cosa podemos aprender? Que para los iones formados por un solo átomo, el estado de oxidación es igual a la carga del ion. Eso es lo que estamos más o menos diciendo, ¿no? Que si el oxígeno es menos 2, yo compenso, digamos, la carga del otro átomo, analizando de que si es 1, por ejemplo, el litio yo sé que es más 1, bueno, si el oxígeno es menos 2, necesito 2 átomos de litio. Bueno, esto también lo vamos a ir viendo después, que son las sales hidrácidas, que son las que se forman a partir de los halógenos, y los halógenos son los del grupo 7A, también son menos 1. En estas sales, o en estos halógenos, los halógenos son el flúor, perdón, el cloro, el bromo y el yodo. Si yo me sé que, digamos, los halógenos son el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, y eso siempre es menos 1, también me soluciona bastantes problemas, ¿vale? Para el momento de compensar y escribir, digamos, las fórmulas de los compuestos. ¿Qué otro dato yo me puedo aprender? Es que en una molécula neutra, la suma de los estados de oxidación de todos los átomos debe ser 0, eso ya también lo vimos, ¿no? En los ejemplos, si yo tengo el sodio, NaCl, acá me están diciendo que el cloro, que es un halógeno, siempre es menos 1, entonces yo sé que el cloro es menos 1, sé que el sodio no tiene ningún subíndice, por lo tanto me dice que solo hay un átomo de sodio, y yo ya sé que este es negativo, bueno, entonces eventualmente el sodio tiene que ser positivo, ¿no? Entonces si tengo el sodio que es 1 positivo, más el cloro que es 1 negativo, vamos a poner entre paréntesis, tengo que eso es 0, ¿no? Si lo hago después para el ácido clorhídrico, que es el HCl, bueno, otra vez, ya sé que el cloro es negativo, también sé que el hidrógeno casi siempre es positivo. Voy a esperar un poco que se actualice la tabla. No se quiere actualizar. Bueno, ahí va. Okay. Tengo ahí el cloro es negativo, el hidrógeno es positivo, entonces tengo la misma situación, ¿no? 1 positivo más el cloro que es 1 negativo, eso también me da el compuesto neutro, y finalmente lo puedo hacer también para el peróxido y para el peróxido de plata. Bueno, ¿qué otra Aparte, cosa? usted ha dicho que el grupo, ¿Sí? aparte usted ha dicho que el grupo de los elementos del grupo 1A eran todos más 1, po, y ahí está el litio, el sodio y el potasio. Exacto. Se van a dar cuenta que los estados de oxidación, si me los quiero aprender de memoria, me los puedo aprender de memoria, pero va a ser un trabajo más grande, pero algunos los puedo intuir. Entonces, finalmente no es necesario saberse todos los estados de oxidación de memoria. Basta con aprenderse alguna de estas reglas que yo estoy mencionando acá, para que uno, digamos, aprendiéndose una, por ejemplo, que el oxígeno siempre que está unido a un metal es menos 2, excepto cuando son los peróxidos, bueno, que es menos 1, puedo intuir entonces el estado de oxidación del otro. Con respecto digamos, al punto 7, que dice que las sales de hidrácidos, que están formadas por halógenos, y los halógenos son el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, siempre son con estado de oxidación menos 1, me permite también intuir algunos otros compuestos. Bueno, en el 9 dice que un ion poliatómico, la suma de los estados de oxidación de todos los elementos debe ser igual a la carga neta del ion. ¿Cuáles son los iones poliatómicos? Bueno, son los compuestos que, a pesar de estar formando moléculas, tienen
una carga eléctrica. ¿Vale? Ya vamos a ver más adelante también por qué sucede esto, porque hay algunos compuestos que son iónicos y bajo qué condiciones son iónicas. ¿Vale? Ok, pero por ahora lo que podemos aprender es que si yo tengo un compuesto como por ejemplo el amoníaco, que estamos viendo ahí, o el ion amonio, mejor dicho, que es NH4, tiene una carga positiva, lo que tengo que saber es que a pesar de que esté así, la suma de sus cargas tiene que ser el número positivo. ¿Cómo es eso, dirán ustedes? Bueno, yo sé que el hidrógeno, ¿cuánto es? Bueno, tiene una carga positiva. Y el nitrógeno, yo puedo mirar que tiene una carga negativa, y es 3 menos. Entonces, como tengo que el compuesto tiene una carga positiva, lo que yo puedo inferir es que 4 hidrógenos van a hacer que esa carga no se compense y quede positiva, ¿no? El nitrógeno tiene 3 negativos. Por lo tanto, tengo que 3 más 4, porque hay 4 átomos de hidrógeno, aquí me lo dice, 4, ¿no? Y el hidrógeno está con carga positiva, me van a dar que esto sea igual a menos 3 más 4 positivo. Resultado, 1 positivo. Y ahí está la carga que tiene el elemento, o la molécula. También vamos a ver más adelante por qué pasa esto y por qué hay moléculas que son iónicas. ¿Vale? Pero bueno, eso con respecto a los estados de oxidación y cómo me permiten inferir cómo se van a unir las moléculas. ¿Cuál es la diferencia entre el estado de oxidación y la valencia? Bueno, hay una diferencia, pero usualmente tratamos al número de oxidación o estado de oxidación y a la valencia de la misma forma. Bueno, pero en sí la valencia de un átomo o de un elemento es un número que expresa la capacidad de combinarse con otros para formar un compuesto. Es decir, siempre un número positivo. O sea, por ejemplo, cuando yo hablo de un estado de oxidación menos 2, en el caso del oxígeno, yo digo que el oxígeno es 2 menos. Bueno, este sería que el estado de oxidación es igual a 2 negativo. Y la valencia es igual a 2. La valencia la voy a tomar como que fuese un número positivo. En el caso de, por ejemplo, del hidrógeno, si es más 1, yo puedo tomar que entonces que su estado de oxidación es más 1, pero otra vez vamos a ver que la valencia es 1. ¿Vale? Bueno, el número de oxidación, nos vamos a indicar que el número de oxidación es un número entero que representa el número de electrones que un átomo gana o pierde cuando forma un compuesto determinado. Es decir, el número de oxidación, cuando nosotros decimos que uno es menos 2, quiere decir que este compuesto absorbe 2 electrones. Si es más 2, cede 2 electrones. ¿Vale? Eso también nos indica el número de oxidación. Pero claramente la valencia de ambos es 2. ¿Por qué? Porque puede formar moléculas, digamos, compartiendo 2 electrones o recibiendo 2 electrones, y eso también pueden ser o de una sola molécula, o de un solo átomo, o de 2 átomos. Bueno, y esto que también ya lo hemos mencionado, ¿no? que pierde o comparte electrones. Bueno, si nosotros ordenáramos algunos de los elementos y su estado de oxidación,
que son importantes, podríamos ver que, por ejemplo, el litio, el sodio y todos los del grupo 1A tienen estado de oxidación más 1. Los del grupo 2A, que son los del ladito, ¿no? Berilio, magnesio, calcio, etcétera, tienen estado de oxidación más 2. El aluminio, el bismuto y el boro tienen estado de oxidación más 3. Y hay otros que tienen más de un estado de oxidación. Por ejemplo, el cobre y el mercurio, su estado de oxidación son más 1 y más 2. En el caso de del oro, es más 1 y más 3, ¿no? En el caso del hierro, del cobalto, del níquel y el cromo, también tienen 2 estados de oxidación, pero en este caso son más 2 y más 3. Finalmente podemos ver que estos de acá tienen estado de oxidación más 4, más 2 y más 4, y el titanio tiene un único estado de oxidación que es más 4. Ahora, también podemos ver, esto en el caso de los metales, ¿vale? En el caso de los no metales, de los elementos no metálicos, que son estos que están viendo aquí, abajito, tenemos que ellos pueden tener 2 estados de oxidación y estos pueden ser negativos o positivos. En el caso del hidrógeno, por ejemplo, ya lo habíamos comentado, que es menos 1 y más 1. En el caso del flúor es más fácil porque siempre es menos 1. En el caso del cloro, fíjense, puede ser menos 1 en algunos casos, en el cloro, el bromo y el yodo, pero en otros casos tiene 4 estados de oxidación y son todos positivos. Más 1, más 3, más 5, más 7. En el caso del oxígeno ya también lo habíamos revisado y lo habíamos visto, que es menos 1 y menos 2. El azufre, el selenio y el telúrico tienen estados de oxidación en negativos y positivos, y así sucesivamente. Bueno, se ve un poco compleja la cosa, pero como ya les estaba diciendo, a veces nosotros los podemos intuir los estados de oxidación a partir de saber si el elemento está unido, por ejemplo, es metal con metal, oxígeno con metal, hidrógeno con metal, metal con no metal, etc. Son algunas reglas que nos permiten, digamos, un poco intuirlos. Bueno, en esta tabla que ven acá, en esta otra tabla, nos dicen algunos nombres de los iones, digamos, de estos átomos cuando son iónicos, ¿cómo se llaman? Por ejemplo, el ion hidrógeno, el ion litio, el ion sodio, el ion potasio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Que, digamos, se diferencian, cuando yo quiero diferenciar a un ion de un átomo neutro, yo le antepongo el nombre ion. Entonces el hidrógeno, cuando quiero referirme al hidrógeno neutro o incluso a la molécula de hidrógeno, al H2, yo digo hidrógeno. Pero cuando me quiero referir al átomo de hidrógeno que está con estado de oxidación más 1, lo llamo ion hidrógeno. E incluso le puedo decir catión hidrógeno. Y si es anión, o sea que si está con H-, yo puedo decirle anión hidrógeno. ¿Okay? Pero bueno, estos nombres nos sirven, o el llamarlos de esta forma, nos sirven para que nosotros los podamos identificar, que no son átomos neutros, sino que están cargados o están con su estado de oxidación latente para formar algunos compuestos. Bueno, en ambas tablas hay varios nombres de iones que en realidad no vale la pena nombrarlos todos, porque muchos, digamos, no se los van a memorizar ahora, pero sí es bueno saberlo, que cuando yo antepongo el nombre ion, estoy indicando que estoy hablando de ese elemento, pero en su estado iónico, y que también la molécula, en el fondo, como lo pueden ver al costado derecho, también las moléculas pueden estar en estado iónico, y también le antepongo el ion y lo diferencio de la molécula. O sea, la molécula de acetato, en el caso de la primera, qué sé yo, acetato de sodio, por ejemplo, que el acetato de sodio vendría siendo la misma molécula que vemos acá, pero con un sodio, ¿no? Acetato de sodio. Y, digamos, si no hay sodio, lo que estoy viendo es el ion acetato. Si está en esta molécula como iónica, y puedo decir que está el ion sodio como Na+, ¿no? Bueno, pero en sí,
lo que nosotros podemos ir organizando para hacer un bosquejo de cómo se unen las moléculas y cómo se forman, es a partir que tienen que tener elementos, ¿no? Bueno, dependiendo si el elemento es metálico o no metálico, es como se van a ir disponiendo, va a haber la disposición. Por ejemplo, si tengo un metal, un elemento que es metálico, y se une a un hidrógeno o a un oxígeno, ¿vale? Un metal se puede unir a un hidrógeno, un oxígeno, puedo tener una noción y los puedo llamar como hidruros o como óxidos básicos. Entonces aquí hay diferencias. Cuando un metal se mezcla con hidrógeno, le vamos a llamar hidruros. Cuando se mezcla con oxígeno, le vamos a llamar óxido. Y tengo un no Profe, metal, ¿sí? ¿me puedo hacer una pregunta? Sí, No sé, claro. no sé si con respecto, me dice usted, ¿existe el hidruro de cobre? Los hidruros de cobre. ¿Pueden haber hidruros de cobre? Claro que sí. Eso no, que tengo Sería una, cobre no, unido a hidrógeno. pero eso no es lo que se vende después para afuera, ¿no? Como cobre más puro, ¿no? No, lo que No. se vende para afuera es el cobre metálico. Es el metal Ay, cobre. No está formando compuesto. ya vale, ¿Ok? vale, vale. Y eso lo puede hacer porque vamos a ver también más adelante que existen distintos tipos de enlaces y distintas uniones. Y, por ejemplo, los enlaces o la unión que forma un cobre con otro cobre y así sucesivamente con muchos cobres es un enlace metálico. Y precisamente se puede decir que no es un enlace, digamos, normal, sino que es particular, es especial. Pero si el metal no está solo, digamos, no tengo un metal solo unido a otro metal, sino que lo tengo unido a un hidrógeno, yo le voy a llamar hidruro. Si está Vale. unido al oxígeno, lo voy a llamar óxido, que en la naturaleza, por ejemplo, al cobre lo encontramos como un óxido de cobre. Y ese óxido de cobre le hago varios procesos hasta llegar al cobre metálico. Y eso es para todos los metales, o sea, para el litio, para el, qué sé yo, para la plata, para el oro, para el aluminio, van a estar formando óxidos o sulfuros, que también es otra categoría, y van a estar unidos, digamos, formando estos compuestos, y yo los tengo que purificar para obtener este metal neutro, ¿vale? Con carga Vale, cero en el fondo. Vale. gracias. Así que, si tengo un elemento no metálico que se une a un oxígeno o a un hidrógeno, bueno, si se une al oxígeno le vamos a llamar anhídridos, el anhídrido de carbono, etcétera, etcétera. Si está unido al hidrógeno, le vamos a llamar hidrácidos, y ahí están los ácidos clorhídricos, los ácidos sulfúricos y todo ese tipo. ¿Vale? Bueno, si estos óxidos básicos además están con agua, digamos, lo que voy a tener van a ser hidróxidos. Y en el caso de los no metales que están unidos a oxígenos y forman o están con agua, en presencia de agua, le voy a llamar oxácidos, y ambos pueden formar oxisales. Vamos a verlos después en detalle, ¿eh? ¿Okay? Esto es simplemente un esquema. Y estas oxisales pueden ser neutras, pueden ser ácidas, pueden ser básicas, pueden ser mixtas. Características que también las vamos a mirar más adelante. En el caso de los hidrácidos, si se combinan con hidróxidos, van a formar sales halógenas, y estas también pueden ser neutras, ácidas, básicas o mixtas. Y digamos, y con eso voy a completar el bosquejo de qué pasa si tengo un metal unido a un hidrógeno. ¿Qué pasa si un metal unido a un oxígeno? ¿Y qué pasa si ese metal unido a ese oxígeno está en presencia de agua? ¿Qué pasa si el no metal unido al oxígeno, que se forma un anhídrido, ¿cierto? Como lo vemos acá, ¿qué pasa si ahora está con agua, en presencia de agua? Bueno, va a formar estos oxiácidos, y así sucesivamente. Pero lo vamos a ir describiendo más adelante. Bueno, vamos a entrar entonces a la parte que es un poco más, más de memoria,
por decirlo así, que es el cómo yo nombro a los compuestos a partir de su estado de oxidación, o si están unidos con hidrógeno, o si esto o esto otro, ¿vale? Entonces, vamos a empezar viendo los compuestos que son hidrogenados o que son híbridos. ¿Qué quiere decir esto? Que están formando, o que son cualquier elemento metálico o no metálico que está unido a un hidrógeno, ¿vale? Si yo tengo que este hidrógeno está unido a un metal, yo le voy a llamar hidruro. Los hidruros, que son el metal más el hidrógeno, en este caso el hidrógeno siempre está con el H, o con su estado de oxidación, -1. Si yo lo voy a mirar en los libros, se puede categorizar genéricamente como con esta forma, XHN, donde N simboliza el número de átomos de hidrógeno que están unidos a este metal. Por tanto, si yo quisiera saber el estado de oxidación del metal, o de cualquier metal que está unido al hidrógeno, basta con que el N lo ponga de superíndice, y yo sabiendo que en este caso, cuando el hidrógeno está unido a un no metal, está con estado de oxidación -1, el estado de oxidación de ese metal va a ser cualquier elemento, pero con el estado de oxidación positivo. Bueno, vamos a ver ejemplos. Bueno, además, vamos a revisar que existen 3 formas, o hay 3 tipos de forma de llamar a los compuestos. Entonces tenemos la nomenclatura tradicional, la nomenclatura de stock y la nomenclatura sistemática. Y era lo que yo les decía en un principio de la clase. Yo tengo 3 formas, muchas veces, para llamar a un mismo compuesto. Bueno, en el caso de la nomenclatura tradicional, de estos hidruros, o de estos elementos, de estos compuestos que están unidos, que es un metal, con un hidrógeno, se nombra o se les nombra con la palabra hidruro, que hidruro representa el hidrógeno y luego al elemento metálico, ¿vale? Entonces yo digo, por ejemplo, hidruro de tanto, o hidruro tanto. Bueno, vamos a ver también que dependiendo de si el átomo tiene una valencia, 2 valencias, 3 o 4 valencias, también va a cambiar un poco su nombre. Entonces, voy a tener la palabra hidruro, pero si el elemento tiene solo un estado de oxidación, el metal en este caso, va a terminar el nombre, o va a llevar el nombre del metal, y se le va a poner la terminación ico. Esto es para un ED, un estado de oxidación. Si el hidruro o el hidrógeno está unido a un metal que tiene 2 estados de oxidación, lo que voy a tener es que va a tener la terminación oso e ico. Oso va a ser para el primer estado de oxidación, o el estado de oxidación más bajo, e ico va a ser para el segundo. Si tiene 3, lo que vamos a hacer es llamarlo hidruro de hipo, el nombre del metal, y la terminación oso. Esto va a ser para el primer estado de oxidación, o para el estado de oxidación más bajo. Y tiene el hidruro, después viene el hidruro que tiene el segundo estado de oxidación. Este simplemente va a ser oso para el segundo, y para el tercero va a ser ico. Finalmente, si el elemento metálico tiene 4 estados de oxidación, para el más bajo va a ser hipo-oso, siempre nombrando primero hidruro, hipo, el metal oso. Para el segundo va a ser
o sea, hidruro, el metal y la terminación oso. Para el tercero va a ser hidruro más el nombre del metal y la terminación ico, en el caso del tercer estado de oxidación, y para el cuarto se va a anteponer la palabra per, entonces va a ser hidruro per, el nombre del metal, ico, y eso va a ser para el estado de oxidación mayor. Eso es una forma de llamar a estos elementos, o sea, a estos compuestos, a los compuestos que se forman a partir de hidrógeno y un metal. Vamos a ver algunos ejemplos. Ok, por ejemplo, si mi metal tiene un estado de oxidación, vamos a llamarlo de la siguiente manera. Yo tengo, por ejemplo, el litio, que es estado de oxidación +1, con el hidrógeno, que ya sabemos que cuando está enlazado o está formando un compuesto con un metal, tiene estado de oxidación -1. En esto es fácil porque ambas cargas se compensan al unirse y queda como LiH. Yo lo llamo como hidruro lítico. ¿Se recuerdan? Un estado de oxidación, unedo, ico. Otra forma de identificar es que primero se nombra el hidrógeno, que está a la derecha, no de la molécula, y después al metal, que está a la izquierda. Es como que se nombran al revés, ¿no? Entonces estoy nombrando al hidrógeno, hidruro, y luego al metal. En este caso, como es un estado de oxidación, ico. Vamos a ver el siguiente. En el caso del sodio, por ejemplo, tenemos el mismo caso anterior. Tenemos que el sodio es +1, el hidrógeno es -1, por lo tanto, la molécula que van a formar es de este modo, ¿no? ¿Y cómo yo lo voy a nombrar? Bueno, otra vez, primero el hidrógeno, hidruro, y como yo sé que el sodio tiene un solo estado de oxidación, lo llamo sódico. Tengo la terminación ico, tengo el nombre del hidrógeno como hidruro, y así lo puedo nombrar. ¿Vamos más o menos entendiendo cómo va la cosa, muchachos? Sí, profe. Vale. Sí, Sí, profe, profesor. se entiende. Si yo tengo dos compuestos con estado de oxidación 2, digamos, con dos estados de oxidación, vale, mejor dicho, por ejemplo, como el cobalto, que tiene estado de oxidación +2 y +3, en este caso, lo que tengo que hacer es considerar que si está en el estado de oxidación más bajo, va a terminar en oso, y en el estado de oxidación más alto va a terminar en ico. O sea, que si es +2, va a estar en oso, y si es +3, va a estar en ico. Vamos entonces. Tengo el siguiente caso. El cobalto va a estar unido al hidrógeno. Bueno, el cobalto es +2, el hidrógeno es -1. Lo puedo analizar de dos maneras, como ya saben. Para que compense la carga, puedo decir que los índices los intercambio o los cruzo, y me va a quedar que COH2. Recuerden, el hidrógeno cuando está unido al metal siempre va a ir al lado derecho, y el nombre que voy a mencionar va a ser siempre hidruro, y miro, estado de oxidación 2 del cobalto más bajo, entonces va a ser cobaltoso, terminación os. Si tengo entonces ahora que el cobalto está en estado de oxidación +3, al unirse con el hidrógeno, que es -1, voy a tener que va a ser COH, ¿cuánto? Otra vez, cruzado. Perdón, H3, voy a tener que este va a ser hidruro cobaltico.
¿Por qué cobáltico, terminación ico? Porque está en el estado de oxidación más alto. Bueno, ahí está también comprobada esta situación. En el caso del titanio, tiene 3 estados de oxidación. Se va a unir a un hidrógeno. En el caso del primero, tenemos estado de oxidación más 2, más 3, más 4. Por lo tanto, tengo que considerar que puede ser hipo, terminación oso, oso y ico. Este es para el edo más bajo, este es para el estado de oxidación segundo y este para el tercero, 1, 2 y 3. Entonces, en este caso, el más bajo es el titanio más 2. Entonces voy, titanio más 2, al unirse con el hidrógeno, se cruzan otra vez los estados de oxidación, ¿no? Me queda que TiH2, como está en el más bajo, va a ser hidruro de hipotitanioso. Si tengo el siguiente, que va a ser con estado de oxidación más 3, bueno, ya puedo ir más rápido si ya lo asimilé, y esto va a ser hidruro titanoso o titanioso. Finalmente, si está con el estado de oxidación mayor, que es el más 4, otra vez, TiH4, y eso me va a quedar hidruro titánico. Como se fijan, simplemente se va cambiando la terminación. Y en el caso de que sean más de 2 estados de oxidación, se pone hipo, y si son 4, se pone el per-ico. Bueno, hasta acá. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Queda más o menos claro? ¿No queda muy claro? ¿Alguien tiene dudas? ¿Está claro, profe? No, profe, solo repaso. Vale. Ok. No tengan miedo de preguntar, muchachos, los demás. Ok. Vamos a ver el caso del vanadio, que tiene 4 estados de oxidación y este es como lo más particular. Hay muy pocos elementos que tienen 4 estados de oxidación. Casi siempre uno se va a llevar entre 1 y 2 estados de oxidación, ¿vale? Que son los más comunes. En el caso del vanadio, bueno, el vanadio, al tener un estado de oxidación de, digamos, de 4, entonces lo que tenemos es B más 2, B más 3, bueno, perdón, esto se anota al otro lado. B, digamos, 4 positivo y vanadio 5 positivo. Lo que yo tengo es que este vanadio, si se junta con un hidrógeno, o cada uno de estos vanadios que se junte con un hidrógeno, yo tengo lo siguiente. Bueno, si va a estar con el estado de oxidación, el vanadio el más bajo, bueno, usamos los términos, nos queda BH2. En el segundo caso, me voy a poner uno, primer caso, segundo, tercero y cuarto caso. En el segundo caso, voy a tener que es BH3. En el otro, BH4 y BH5. ¿Cómo los nombro? Bueno, sabemos que todos son hidruros, ¿no? Eso sabemos que todos son hidruros. Sabemos que con el estado de oxidación más bajo puede ser hipo, os. Si viene con el segundo estado de oxidación, va a ser tolooso, en el tercero va a ser ico, y en el cuarto va a ser per, ico. ¿Vale? Bueno, vamos al primero. Tenemos este, estado de oxidación más bajo,
hidruro de hipo, el vanadio, vanadoso. El otro va a ser también hidruro, pero vanadoso. El tercero va a ser, que estamos acá, ¿no? Hidruro vanádico. Y el último, también hidruro, ¿cierto? Va a tener la terminación per vanádico. Como se pueden fijar, el vanadio simplemente fue reemplazando el IO y lo cambió por oso, bueno, en el caso también el prefijo hipo, oso, y después ico, y después per ico. Bueno, este es el caso más extraño que van a ver en todo caso. Pero bueno, eso es con respecto a la nomenclatura tradicional. ¿Tradicional? ¿Estamos viendo? Es que no quiero... tradicional. Bueno, la nomenclatura tradicional lo nombra de esa manera. También existe otro tipo de nomenclatura que se llama la nomenclatura de stock, que yo les estaba mencionando, y que la nomenclatura de stock se realiza con la palabra hidruro, al igual que la anterior, seguido de elemento metálico, o sea, el nombre, y entre paréntesis su estado de oxidación. O sea, ya no ponemos los sufijos o los prefijos hipo, oso, ico, per, ico, los quitamos y simplemente decimos hidruro de sodio, por ejemplo, y entre paréntesis ponemos el estado de oxidación del elemento que corresponde. Vamos a ver dos ejemplos. En el caso del cobalto, que delante era hidruro cobaltoso, en el primer caso, y hidruro cobáltico, lo vamos a tratar de la siguiente manera. ¿Se acuerdan que esto es lo mismo que decir CO, CO, en este caso es 2 más H menos, en el otro caso era CO 3 más H menos. En la nomenclatura tradicional lo nombramos como hidruro cobaltoso e hidruro cobáltico. En este caso, simplemente lo vamos a llamar. Voy a omitir el hidruro porque se nombran igual. Le vamos a poner hidruro de cobalto. Ambos se van a llamar de la misma forma, hidruro de cobalto. Y aquí va a haber la diferencia. Entre paréntesis, 2, y en el otro caso, lo voy a anotar acá mejor para que se note más, hidruro de cobalto, entre paréntesis, 3. Y este paréntesis con números romanos 2 me referencia al estado de oxidación 2 y este 3 al estado de oxidación 3. ¿Vale? Entonces el stock elimina los prefijos y los sufijos y simplemente los deja como entre paréntesis el número de oxidación. ¿Vale? Entonces va a quedar hidruro de cobalto 2, hidruro de cobalto 3. Y antes eran hidruro cobaltoso e hidruro cobáltico. También existe la sistemática, y la sistemática lo que me está, o lo que indica, o cómo se indica, anteponiendo en los prefijos mono, di, ti, tetra, penta. En el caso de los hidruros de níquel que tenemos acá, le tendríamos que llamar dihidruro de níquel y trihidruro de níquel, donde di simboliza el H2 y por tanto también indica el estado de oxidación más 2 del níquel, Ni 2 más, y como este dice trihidruro, que indica que hay 3 hidrógenos,
También lo asocio a que el níquel, en ese caso, está en estado de oxidación 3+. Y quisiera completar el nombre del cobalto, sería, por sistemático, sería dihidruro, ¿no? 2 de cobalto. Y sería trihidruro de cobalto. El prefijo tri y el prefijo di me están indicando 3 hidrógenos, 2 hidrógenos. Y por tanto yo puedo asociar también que el estado de oxidación menor, más 2, el del cobalto, y el mayor, más 3. En este caso, sería entonces, si lo quiero nombrar en stock, sería hidruro de níquel, paréntesis 2, y acá sería hidruro de níquel, paréntesis 3. ¿Ok? Y si quisiera nombrarlo como la nomenclatura tradicional, sería hidruro niqueloso en el primer caso, y en el segundo caso sería hidruro niquélico. Bueno, ¿alguna pregunta con esto? Antes de borrar la pizarra. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Se va entendiendo más o menos la forma de llamar los compuestos? ¿Y en qué consiste la nomenclatura en stock, la sistemática, la tradicional, que son las 3 formas? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Ok. ¿Nosotros vamos a trabajar con alguna nomenclatura en específico? En realidad siempre uno trabaja con las nomenclaturas típicas que uno va a la, qué sé yo, va a comprar estos compuestos. Por ejemplo, al ácido clorhídrico, yo voy y pido ácido clorhídrico, no pido hidrácido de cloro o hidruro de cloro. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar más adelante y vamos a ir viendo. Esto es simplemente para que conozcan que hay más de una forma de llamar los compuestos, pero que en realidad uno siempre ocupa o la más fácil, que es la nomenclatura tradicional, o la de stock. La sistemática casi no se ocupa. ¿Vale? Pero digamos que al final van a aprender que el nombrar al compuesto va a ser como la persona que ustedes estén conversando lo entienda. Por ejemplo, profe, yo que trabajo a un cercano, o sea, no, enlazado a un laboratorio, siempre trabajamos con ácido nítrico, dióxido de sodio, ácido clorhídrico, siempre por lo menos ese es el lenguaje que se ocupa. Así es. Es que lo que pasa es que el lenguaje típico que uno va utilizando lo utiliza porque son los nombres comúnmente que se conocen, los más tradicionales. Pero la idea es que sepan que si se encuentran con otro nombre, están hablando de lo mismo. Sucede mucho incluso con los compuestos orgánicos, más que con los inorgánicos, con los compuestos orgánicos. Ustedes van a elegir, van a pedir 2-propanol y en algunos lados les van a decir, no, mira, no tengo 2-propanol, pero tengo isopropanol. Y es lo mismo. Pero lo que pasa es que comercialmente es más fácil comprar isopropanol que 2-propanol, siendo que es la misma cosa. Lo mismo te va a pasar. Si tú vas a pedir un ácido clorhídrico, te lo van a entender de inmediato. Pero si vas a pedir un hidrácido de cloro o un cloruro de hidrácido, no te van a pescar. No te van a Si yo entender en digo que realidad. quiero un muriático, Muriático sí, porque muriático es un nombre genérico. sí, Es como pedir amoníaco. Es como pedir amoníaco. O sea, por ejemplo, tú no vas a pedir un óxido de aluminio. O sea, perdón, tú pides un óxido de aluminio, pero hay varias formas de llamar al óxido de aluminio. No vas a pedir un óxido de aluminio 3. ¿No? ¿Me entiendes? Vas simplemente, no, quiero óxido de aluminio. Ok, te dan óxido de aluminio. Pero si dices, me da un óxido de aluminio 3,
Ustedes decir, no, sabe que yo tengo solo óxido de aluminio. Entiendo que es lo mismo, pero bueno. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido ahora, ya más o menos entendiendo de que el hidrógeno puede actuar como +1, -1, y dependiendo si está a la izquierda o a la derecha del elemento, digamos, o si está unido a un metal o un no metal, va a recibir su distinto nombre. Vamos a ir un poco más rápido. Si voy muy rápido, avísenme y hacemos la pausa y explicamos de nuevo. Bueno, si estoy formando, por ejemplo, el hidrógeno, ahora en este caso, está unido con no metales, siempre va a estar formando o va a estar con un estado de oxidación +1, y estos van a ser llamados hidrácidos. Entonces, clave, si se pueden aprender los no metales de la tabla periódica, que son como 6 o 7, ya van a tener claro de que el hidrógeno, si está unido a los no metales, que son solo 7, está formando hidrácidos. Por lo tanto, si está unido a todo lo otro, son todos los otros hidruros, ¿no? Y el hidrógeno va a la derecha, fíjense. En este caso, el hidrógeno está a la izquierda, no está a la derecha. También otra forma de ir más o menos intuyendo cómo va la cosa. Entonces, estos hidrácidos, también llamados ácidos hidrácidos o hidruros no metálicos, son combinaciones binarias entre hidrógeno y un elemento halógeno o un no metal, ¿no? El flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el azufre, el cesio, el telúrico. ¿Okay? Exceptuando el oxígeno, ¿vale? El oxígeno también es un no metal, pero cuando está unido con el hidrógeno, ya vimos que puede ser, en el caso del agua, puede ser el oxígeno está actuando con estado de oxidación 1 o el oxígeno está actuando, perdón, -1 o -2. Pero el hidrógeno siempre está no hay problema con eso. Ok, entonces el modo tradicional, por ejemplo, de llamar a los hidrácidos, o cuando el hidrógeno está unido a un no metal, es, en el caso del H2S, nosotros lo podemos llamar como ácido sulfídrico. Y esta es la manera más común de llamar al H2S. Y al HBr, o sea, al hidrógeno unido al bromo, yo lo llamo como hidrácido bromídrico. También es la forma más fácil de llamar. En el caso de la sistemática, por ejemplo, si el hidrógeno está unido al cloro, yo lo puedo llamar como cloruro de hidrógeno, pero si lo quiero llamar comúnmente, ¿cómo se llama ese HCl? A ver, ¿quién sabe? Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico, y de esta manera está siendo llamado de la forma tradicional. Y el flúor, cuando está unido al hidrógeno, ¿cómo se llama? A ver si se lo saben. En tradicional. Ya saben que es fluorídrico. ácido fluorhídrico. Y esto también sería de la forma tradicional. Pero en la sistemática, lo que primero se nombra es el no metal. Se fijan que delante se nombraba primero el hidrógeno, porque el hidrógeno estaba a la izquierda. Bueno, ahora que está a la derecha, estaba a la derecha, ahora que el hidrógeno está a la izquierda de la molécula, primero se nombra el elemento que está a la derecha. Entonces yo llamo al flúor y lo digo fluoruro de, facilito, hidrógeno. Y así quedaría llamado como la nomenclatura sistemática. Pero vuelvo a lo mismo. Si yo voy a comprar a una empresa química ácido clorhídrico y ácido fluorhídrico, los llamo ácido clorhídrico y ácido fluorhídrico. Lo más probable es que si voy y le pido, señor, quiero 20 litros de cloruro de hidrógeno, me va a decir, no tengo idea de lo que es eso. Bueno, pero en nuestro caso lo tenemos que enseñar porque es parte de nuestro curso. Ahora, también el hidrógeno lo que va a formar son hidruros volátiles. ¿Cuáles son los hidruros volátiles? Son los elementos que se combinan con hidrógeno, o el hidrógeno más bien, que se combina con nitrógeno, fósforo, carbono, silicio, etc. ¿Vale? Que son estos que están aquí arriba.
Acá, en todos ellos, salvo el carbono y el silicio, van a actuar con estado de oxidación 3 o más 3, excepto el carbono y la sílice o el silicio, que actúan con estado de oxidación más 4, ¿ok? O estado de oxidación 4. Entonces, en este caso, tengo el primer compuesto, que le llamamos tradicionalmente amoníaco, fosfina, la arsina, la estibina, el metano, el silano y el borano. Estos los van a conocer tradicionalmente así. Si los quiero conocer desde la forma sistemática, podría decir el amoníaco como trihidruro de nitrógeno y al metano como tetrahidruro de carbono. Si se fijan, el tri otra vez está haciendo referencia al 3, el tetra haciendo referencia al 4. Si fuese 5, penta, si fuese 6, hexa, si fuera 7, hepta, así sucesivamente. Pero, otra vez les repito, nosotros no solemos llamarlos así a estos compuestos, sino que simplemente los llamamos de la manera tradicional, de esta forma. Pero sí debo saber que el amoníaco, si está unido, o si está formando el amoníaco, está unido un nitrógeno con un hidrógeno, yo tengo que estar clarito de que el hidrógeno en este caso está como estado de oxidación negativo, entonces por lo tanto se cruzan los valores, ¿no? Entonces el nitrógeno es 3 más, por lo tanto, incluso ahí los subíndices, yo tengo que tener 3 hidrógenos para formar esta molécula. Y así, nuevamente, tengo más 3, más 3 por menos 1, eso me da 3, perdón, menos 3, y eso me da 0. Eso es lo que tengo que seguir teniendo claro, ¿vale? Bueno, si se pudieran dar cuenta, tanto en los compuestos anteriores como en esto, no hay nomenclatura de stock. Entonces, siempre van a tener una o dos formas de llamarla a los compuestos, incluso 3, pero no siempre hay 3. Casi siempre hay 2 formas de llamarla. Bueno, ya vimos a los compuestos que se forman con hidrógeno, los cuales eran los hidruros, ¿cierto? Los hidrácidos. Ahora vamos a pasar a los compuestos que se forman con oxígeno. ¿Cuáles son esos compuestos? Bueno, los compuestos que se forman a partir de oxígeno con otro elemento, que puede ser metálico y no metálico, cuando son metálicos, nosotros le llamamos óxidos metálicos, ¿vale? Por supuesto, los compuestos oxigenados u óxidos son a base de oxígeno, ¿no? Como principal elemento. Entonces, los podemos identificar fácilmente porque siempre el oxígeno va a estar con estado de oxidación menos 2. Siempre que se una el oxígeno metal, estado de oxidación del oxígeno, menos 2. Por lo tanto, nosotros los vamos a poder identificar con esta fórmula genérica. Otra vez el X representando al metal, con su índice 2, porque ese 2 me representa el estado de oxidación del oxígeno, que es menos 2. Y este N va a ser el estado de oxidación del metal. Lo voy a borrar. Entonces, puedo decir que esto es cruzado, no. 2 negativos. Entonces, este N siempre va a ser positivo, ¿no? Ese N puede ir desde 1 hasta, qué sé yo, 3 o 4. Va a depender del elemento. Bueno, entonces tenemos los óxidos. Vamos a ver que también los óxidos se nombran con nomenclatura tradicional, en donde veíamos que si tenían un estado de oxidación era ico, si tenía 2 estados de oxidación era oso-ico, ¿no? Oso el más pequeño, el más bajo, ico el siguiente. Si tenía 3 iba a ser per-oso, o sea, hipo-oso, después oso-ico, y si tenía 4, finalmente el cuarto iba a ser per-ico. En el caso de estos dos que tenemos acá, de estos elementos, tenemos el sodio unido al oxígeno,
¿cómo creen ustedes que va a quedar esta molécula? A ver si más o menos entendí. El nitrógeno, ¿cómo queda? Fíjense, Óxido los cruzo. Antes de nombrarlo, de ¿cómo sería dime solamente cómo sería la composición de elementos. ¿Na cuánto? 2. Na2 son O, cruzados. ¿cierto? O menos. No, porque tiene 2. O Fíjate, solo. Ya. ese El O 2, no tiene nada. claro, el O no ¿Sí? tiene nada. El O no tiene nada. Recuerda que cruzo, vamos a volver acá, cruzo los estados de oxidación. Eso es una clave, cruzar los estados de oxidación. Si yo tengo que el oxígeno es 2, menos 2, y del sodio es más 1, al cruzarlos y ponerlos como subíndice, yo voy a tener el compuesto. ¿Cuál sería? Na2, fíjense, se cruzó, y sería O1, pero nunca se antepone el 1, entonces simplemente decimos Na2O. Ya, pues, veamos entonces el Ya. de abajo. En el calcio, ¿cómo Óxido, sería? óxido cálcico. Pero ¿cómo sería en la molécula? Si los cruzo, Se anularían, po. Entonces claro, sería un O, un Ta2 calcio 2 o 2, ¿no? Así o sería. 2. Sí, pero se eliminarían los dos porque Claro, los dos tienen la misma. como son iguales, simplemente yo lo pongo NaO. ¿Por qué? Porque el calcio tiene solo un estado de oxidación. ¿Ya? Entonces me queda más fácil ponerlo de esta manera. CaO. Bueno, como ambos elementos, tanto el sodio como el calcio, tienen un estado de oxidación, yo diría, otra vez, nombro primero al oxígeno como óxido, Óxido Nítrico. y tengo el sodio, óxido sódico, y óxido, ¿qué cosa? también Cálcico. 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 Termina, Exacto. ¿no? Ico. Ay, perdón. Exacto. Entonces ahí tendría los dos elementos. Si tengo estados de oxidación o elementos que tienen dos estados de oxidación, bueno, recuerden oso e ico. En el caso de los dos que estamos viendo acá, vamos a ver que el níquel, en su estado de oxidación menor, va a pasar a unirse con el oxígeno. Otra vez cruzamos los elementos, los estados de oxidación, me queda Ni2O2, pero como bien lo vimos delante, también se pueden anular, me va a quedar como NiO, y el nombre va a ser óxido niqueloso, donde el oso me referencia al menor estado de oxidación. En el caso del mercurio, que también tiene dos estados de oxidación, sería Rico. mercurioso. Mercurioso. Fíjense, de nuevo se cruzan los estados de oxidación y me queda Hg2O. Ahora, si ahora utilizo el segundo estado de oxidación de los elementos, voy a anotarlo acá arribita. El níquel entonces tenía dos estados de oxidación más 2, y níquel más 3. En el caso del mercurio, el mercurio es más 1 y más 2. Entonces, en los estados de oxidación menor, oso, y en los de estado de oxidación mayor, van a ser óxido niquélico en el caso del níquel y óxido mercúrico en el caso del mercurio. Otra vez, fíjense, los subíndices 2,2 vienen de los estados de oxidación cruzados. El níquel pasa el 3, el número 3 del estado de oxidación del níquel pasa abajo en el 2, en el oxígeno, y el del oxígeno pasa donde el níquel. Fíjense. Se cruzan, el níquel toma el del oxígeno
ahí está, y el oxígeno toma el del níquel. En el caso siguiente, que es el del mercurio, pasa lo mismo, pero como son ambos dos, se eliminan y queda como HgO, óxido mercúrico. Si hay 3, agregamos el sufijo hipo, os. Por lo tanto, si quiero nombrar al cromo con el oxígeno, con su estado de oxidación más pequeño, va a ser óxido hipocromoso. Vamos a mirar. De nuevo, cruzo los estados de oxidación. Me va a quedar Cr2O2. Se anulan, me queda CrO. Y el nombre, bueno, óxido hipocromoso. Vamos acá de nuevo ahora con el más 3. Cr, cruzado de nuevo. 3, el O, perdón. También tiene estado de 2. oxidación 2. Siempre el oxígeno tiene 2. Sí, me equivoqué yo, ahí lo corregí. Cr2O3. Este no se elimina, queda así, pero queda llamado como óxido cromoso. Y en el último estado de oxidación, que es más 6, otra vez los cruzo, me quedaría También sería cromoso, ¿no? Cr2 o no, sería ¿No? no, Ah, sería sería per. Sería per, sí. no per. Sería ¿No? óxido Bromínico. crómico. 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 Ya. Si crómico. tuviese un cuarto estado de oxidación, ahí sería hipocrómico, pero en este caso no lo Hipocrómico. es. Pero en este Ya. caso no lo es. Bueno, Profe. lamento que quedó muy abajo, no se alcanza a ver bien. El Lo 2 voy- pasó para acá, para el cromo, el oxígeno quedó con 6, ¿cierto? El estado de Ajá. oxidación del oxígeno es. Espérense, lo Entonces, voy a poner acá un poco más alto porque no se ve bien. Teníamos que el cromo era 6 más y el oxígeno 2 menos. Eso era. Entonces, al cruzar los estados de oxidación, queda como Cr2O6. y como el oxígeno siempre tiene estado de oxidación 2, Sí. sería terminado en oso, ¿cierto? En ICO, el último. Ah, en Ico. ico, perdón. Ico. Bueno, queda, bueno, acá no se eliminan los índices, pero queda como óxido crómico. Crómico. ¿Vale? Bueno. Profe, Si tuvieses, ¿sí? tengo una duda. Dígame. Lo que ahí, por ejemplo, el principio dice es el magnesio, ¿no? Bueno, Este- dice Mn2 más oxígeno, Ajá. ¿cierto? Ya, son los electrones, Este es el manganeso. son los cationes, ¿cierto? Sí. Ya, pero ¿qué significa que ese número pase abajo cuando usted hace como la parte cruzada, cuando pasa abajo? ¿Qué es lo que significa que el número está abajo? Se me olvidó. Ya, la idea de que el número pasa hacia abajo es que compensa la carga. Por ejemplo, en el caso este tengo más 3 y menos 2. Entonces, esto ¿Ya? quiere decir que el oxígeno está a menos 2. Para que yo pueda compensar esa carga, necesito un múltiplo que haga que esas dos cargas se compensen. La forma más fácil de hacerlo y de entenderlo es cruzarlos. Entonces, lo que tengo es que en el fondo estoy multiplicando al manganeso, lo estoy multiplicando por 2, porque él tiene estado de oxidación más 3, y al oxígeno, que es 2 menos, lo estoy multiplicando por 3. Entonces, 2 por 3 positivo me da más 6, y 3 por 2 negativos me Sí. da menos 6. O sea, usted Y al yo lo momento de hacer sumo, eso significa que hay dos
átomos de manganeso y 3 de oxígeno. Y para que Exacto, esa molécula se quede estable, deberían haber esa proporción de elementos. así es. Ya vale. Que eso yo, Así es. como lo vi, lo estaba pasando para abajo, tenía confundido eso que estaba haciendo, si era lo que acaba de explicar con el número delante. Pero Ujú. si es lo mismo, ya me quedó claro. Vale, Sí, es lo mismo, es lo mismo. En ya. realidad es como es la forma más fácil de ir viendo cómo hacerlo neutral a la molécula. Vale, Eh, profe. lo explico cruzado porque es como la forma más fácil, según creo, a lo mejor me puedo equivocar, de ver que la molécula para que quede neutra, Sí, digamos, si los cruzo, queda Mn2 o 2. ¿Ven? Los crucé. En este caso es fácil porque se eliminan ahí y queda como MnO. En el claro. caso siguiente, también los cruzo y queda como Mn2 o 3. ¿Se entiende ahí, no? Sí, 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 Ok. sí, vale. Eh, bueno, y los nombres ya lo vamos viendo otra vez. Perdón. Ya lo vamos viendo otra vez. Si tiene 4 estados de oxidación, el más bajo va a decir óxido, hipo, en este caso es el manganeso, vamos a tener manganoso. Hipo, óxido, hipo, manganoso. En el caso del segundo estado de oxidación va a ser solo oso, entonces va a ser óxido manganoso. ¿No? Ahí está. En el tercer estado de oxidación va a ser ico, entonces va a ser óxido mangánico. Y ya con el más grande va a ser óxido permangánico. Bueno, vamos a ver que la nomenclatura de stock nos va a decir que va a ser el óxido de níquel y entre paréntesis el estado de oxidación en el que está el níquel. Fíjense, lo vamos a hacer al revés esta vez. Tengo que el oxígeno está como con 3 átomos de oxígeno esta molécula. Eso quiere decir que, si yo lo tiro para acá, el níquel es 3 más. Y este níquel, que está con 2 átomos, me está indicando que el oxígeno está con 2 menos. ¿Vale? En el caso, vamos a tener lo mismo. En el caso siguiente, fíjense que me dice que es HGO. Bueno, esta particularidad me está diciendo que como el oxígeno yo sé que es 2 menos siempre, por ende el mercurio en este estado de oxidación debería estar como 2 más, para que quede como HGO. Por eso es que cuando lo nombro óxido de mercurio, señalo el estado de oxidación del mercurio que es 2. Y en el caso del níquel, óxido de níquel 3. Bueno, en el caso del calcio, le voy a llamar óxido de calcio. ¿Por qué? Porque como yo sé que el calcio solo tiene un estado de oxidación, no vale la pena poner que es un óxido de calcio 3, sino que simplemente lo nombro como óxido de calcio. Y esto va a pasar siempre en los compuestos que se estén formando a partir de un metal con el oxígeno y que el metal solo tiene un estado de oxidación. Bueno, finalmente en la sistemática vamos de nuevo a hablar con el prefijo mono, di, tri, etcétera, refiriéndonos al sufijo que tiene o al, digamos, al número de átomos que tiene el oxígeno. Fíjense, el oxígeno en esta molécula hay 3 oxígenos, entonces yo lo nombro como trióxido de níquel. En el caso de la molécula de arriba, solamente hay un átomo de oxígeno, por eso es monóxido de disódico, y este di me está hablando que el sodio tiene 2 átomos, en igual forma en el dióxido de diníquel, ¿no? Que está con 2 átomos. Pero estas formas ya son menos comunes de llamar estos compuestos. Bueno, y así también lo vamos a ver, digamos, en el lugar en que actúe, digamos, el elemento metálico con un solo estado de oxidación, también se le va a quitar los prefijos, el prefijo mono, digamos, y solo se va a llamar monóxido de níquel. Ups, Profe, se cayó esta cosa. ¿Sí? sí, solo preguntar cómo sería en el cuarzo, que es SiO4, SiO4 que sería, el cuarzo, dame un segundo, ese es un óxido de sílice. sí, óxido de sílice, sí. Es Bueno, óxido todos de los cuarzos silicio. son
óxido de silicio u óxido de sílice. La diferencia está en que esos compuestos que tú me estás mencionando son minerales y se les cambia el nombre dependiendo de la estructura cristalina también que puedan tener. ¿No? Por eso hay cuarzo, hay sílice gamma, hay sílice beta. Por ejemplo, el aluminio, que también tiene un solo aluminio, tienes aluminio gamma, beta, y ese tiene, dependiendo de la estructura cristalina que tiene y las propiedades que tiene, también le cambian el nombre. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Los óxidos no metálicos o anhídridos también los van a conocer por su nomenclatura tradicional, que siempre va a ser, en este caso, va a dejar de ser óxido y se va a llamar anhídrido, pero con el sufijo os-ico en el caso de un estado de oxidación, como en el caso del anhídrido silícico, ¿no? Como lo pueden ver acá, o el óxido de silicio. También lo van a poder ver en el caso del anhídrido carbonoso o carbónico, ¿vale? Que el carbón está con 2 estados de oxidación. En el caso de este tipo de nomenclatura lo vamos a poder nombrar al óxido de azufre o como anhídrido hiposulfuroso en el caso del estado de oxidación menor. Después sulfuroso, anhídrido sulfuroso en el segundo caso y anhídrido sulfúrico en el tercer caso, ¿no? Aquí están los distintos nombres. Y en el caso de tener digamos, un anhídrido o el oxígeno unido a un no metal que tiene más de digamos, tiene 4 estados de oxidación. El primero va a ser anhídrido hipoyodoso en el caso del yodo, después anhídrido yodoso, anhídrido yódico y anhídrido peryódico. Y en la nomenclatura de Stock, como ya lo hemos visto, van a llevar el óxido de carbono, por ejemplo, y el estado de oxidación entre paréntesis, más 4, y en el estado de oxidación del óxido de bromo, 3, el S3 representa a ese estado de oxidación. Finalmente, la sistemática, como ya también lo veníamos mencionando, se le ponen prefijos que indican el número de átomos que tiene, 5 pentaóxido, ¿no? Penta son 5 óxidos. De di, 2 fósforo. Ahí está el fósforo. Finalmente, monóxido, o sea, un óxido, podemos ver que tiene 1. De di, que significa que hay 2 dicloro, o sea, 2 cloro. Bueno, los peróxidos, bueno, hasta acá alguna duda más que puedan tener, y ya con esto vamos cerrando un poco la clase de hoy. ¿No? Bueno, finalmente los peróxidos son aquellos donde el oxígeno está con estado de oxidación, digamos, o puede estar con estado de oxidación 1, -1. Si se fijan, lo ponen un poco especial, así como -2 y con 2 átomos. Creo que se puede tomar como 1. Entonces, lo que tenemos ahí es, por ejemplo, el peróxido lítico, que se simboliza de esa manera. El peróxido de cobre o cuproso, el cúprico, si tienen más de 3 estados de oxidación, de nuevo oso, hiposo, oso y ico, y ya cuando tienen 4, el mismo caso. Para no ser tan redundante, lo pueden ir viendo con calma ustedes. También hay nomenclatura de Stock en los peróxidos y sistemática. O sea, hay 3 formas de nombrarlo. Y bueno, con eso vamos a dejar en la clase de hoy. Ya la próxima clase vamos a terminar de ver las otras nomenclaturas. Como pudieron ver, hoy día solo vimos los compuestos que se forman con hidrógeno, o los compuestos que forma hidrógeno, y los compuestos que forma el oxígeno, ¿vale? Y sus respectivos nombres. Les vuelvo a repetir, hay 3 formas de llamarlos.
o pueden haber hasta 3 formas, mínimo hay 2 formas de llamar a los compuestos, puede haber hasta una tercera forma de llamarlo, pero lo importante es que si saben una, está perfecto, y sepan los estados de oxidación, que eso sí es importante porque pueden diferenciar a un elemento que tiene más de un estado de oxidación. ¿Vale? Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta respecto a lo que vimos hasta ahora? No por mi parte, profesor. No, profe. Vale.